Hola, soy Isabela Montero Torres. En este video abarcaré lecturas que corresponden a la sesión número 16 denominada Espíritu Santo. El primer texto que se presenta es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula Creo en el Espíritu Santo. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea es, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu Santo. La segunda idea es, desde el día de Pentecostés, el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en él. La tercera idea es, el Espíritu Santo prepara a los hombres, los proviene por su gracia para traerlos hacia Cristo. Un resumen del texto analizado es el siguiente. El texto comienza hablando sobre el valor que tiene el Espíritu Santo, pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Por ello se afirma que el Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su verbo, su palabra viva, sin embargo, no se revela a sí mismo. Se aclara también que la Iglesia como unión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. Posteriormente se habla sobre la relación que tiene el Espíritu Santo con Jesús, señalando que Jesús es Cristo, ungido porque precisamente el Espíritu Santo es unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación emana de esta plenitud. Un punto importante a resaltar es que cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar al Espíritu a los que creen en él. Con respecto al anterior se entiende que la misión del Espíritu de adopción será unirnos como seres humanos a Cristo y hacernos vivir en él. En el siguiente apartado se habla sobre el nombre propio del Espíritu Santo, afirmando que el Espíritu Santo es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. Se procede a aclarar que el término espíritu traduce el término hebreo ruah, que en su primera acepción significa soplo, aire y viento. Por otra parte, Espíritu Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas. Un punto interesante, además, a resaltar, es que Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llaman el Paráclito, término que se traduce virtualmente por consolador, siendo Jesús el primer consolador. Cabe resaltar que el mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. En el siguiente apartado se habla sobre el Espíritu y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas, aclarando que desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. Por ello, el Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Cabe resaltar también que por profetas, la fe de la Iglesia entiende a todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y la redacción de sus libros santos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Más adelante se habla sobre la espera del Mesías y de su Espíritu, señalando que en los últimos tiempos el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva, reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos, transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. En el siguiente apartado se habla sobre el Espíritu y la Iglesia en los últimos tiempos, enfocándose en Pentecostés. Se aclara por ello que en el día de Pentecostés la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Es un día muy importante puesto que en este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Es tan importante que desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en él. Posteriormente se recarga que la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo prepara a los hombres, los proviene por su gracia para traerlos hacia Cristo. Finalmente se señala que es por medio de los sacramentos de la Iglesia que Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. El segundo texto es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula La Iglesia en el designio de Dios. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea, la reunión de la Iglesia es la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. La segunda idea, la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad de designio de Dios. La tercera idea, la Iglesia es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, es decir, sacramento universal de salvación. Un resumen del texto es el siguiente. Comienza hablando sobre el significado de la palabra iglesia, aclarando que significa convocación. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios. Se señala además que dándose a sí misma el nombre de iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. Posteriormente se señala que en el lenguaje cristiano la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Por ello se entiende que la Iglesia es el pueblo de Dios que reúne en el mundo entero. La Iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La Iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. En el siguiente apartado se habla sobre el origen, fundación y misión de la Iglesia, por lo que se aclara que para penetrar en el misterio de la Iglesia conviene primeramente contemplar su origen dentro de
del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. Con respecto a lo anterior, se entiende que Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la Iglesia. Se destaca por ello que la reunión de la Iglesia es la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Más adelante se destaca que corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. Por esto mencionado, se aclara que para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra, es decir, la Iglesia, que es el reino de Cristo, presente ya en misterio. Cabe recalcar que la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. En los siguientes apartados aclara que la Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, es decir, cuando Cristo vuelva glorioso. Por ello será hasta ese día que la Iglesia avanza a su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Más adelante se hace referencia también al misterio de la Iglesia, señalando que la Iglesia tiene un valor muy importante, pues Cristo mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Por lo anterior se entiende que la Iglesia comprende una realidad compleja, en la que están unidos el elemento divino y el humano. Por esto último se aclara que la Iglesia es un misterio de la unión de los hombres con Dios, pues en la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad de designio de Dios. Por último se habla sobre la Iglesia, sacramento universal de la salvación. En este apartado se afirma que Cristo es el mismo misterio de la salvación, lo cual permite entender que la obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia. Muchas gracias por su atención y hasta luego.